Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos a este grupo Edificados en la Palabra. El Señor les bendiga y les guarde. Hoy, 26 de junio del año 2025, les saluda su hermana en Cristo, Paulina García, desde Tijuana, México. Mis hermanos, seguimos con el estudio el Evangelio de Lucas, un evangelio para el hombre o para los gentiles. Estamos ya, mis hermanos, en la tercera semana de este libro, con un subtema, la aparición del Hijo del Hombre, y con un tema, la tentación de Jesús, victoria sobre la tentación. Con una lectura base en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 15. Y mis amados hermanos, antes de iniciar en la lectura bíblica y en el tema que se desarrollará, yo le invito a que juntos podamos hacer una oración a nuestro Dios y que sea Él hablándonos a través de su palabra. Oremos, mis amados hermanos. Bendito y poderoso Dios, tú que habitas en lo alto de los cielos, Señor. Gracias, Señor, te damos primeramente por el privilegio de la vida, porque hasta hoy tú, Señor, has estado con nosotros. Nos has cuidado y nos has bendecido. Y en esta mañana, Padre Santo, yo te pido que tú nos bendigas, Señor, con tu palabra. Que, Señor, tú transformes nuestros corazones y nuestra mente, Señor. Que cambies nuestra manera de vivir en obra y en pensamiento, Padre Santo. Que te damos las gracias, Padre, por los hermanos que se toman el tiempo, Señor, de preparar, Señor, estos temas. Bendice sus vidas, bendice las vidas de sus familias, Señor. Y que juntos podamos seguir perseverando en tu palabra. Gracias pues te damos, Padre, no por que tenga méritos delante de ti, sino por la sangre de ese varón perfecto que vino a dar su vida en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, la lectura base, como se lo mencionaba, está en el Evangelio de Lucas, que a su letra dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrados me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas
de ellos y era glorificado por todos. Amén. En el desarrollo de este tema, mis hermanos, nos dice que para ministrar y vivir para Dios es necesario vencer la tentación y todas las existentes que ha vivido el hombre, pues primero fueron vencidas por Jesús, y es por ello que después de esta lectura analizaremos 5 puntos importantes. Como punto número 1, la tentación y preparación para servir a Dios. Como punto número 2, la tentación número 1, satisfacer su propio poder, las necesidades de la vida. Como punto número 3, la tentación número 2, alcanzar su ambición mediante componendas. Como punto número 4, tentación 3, exhibirse a sí mismo mediante el sensacionalismo. Como punto número 5, conclusión, Satanás se apartó un tiempo. Jesús tenía que estar completamente entregado a cumplir el plan de Dios en su totalidad, sin importar lo que podría pasar, aun sabiendo que eso significaba la cruz, el sacrificio y también el sufrimiento. En el punto número 1 nos dice satisfacer su propio poder, las necesidades de la vida. Eso lo vemos en los primeros 2 versículos y nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. En su confrontación, Jesús revela lo que hay detrás de cada tentación y cómo vencerla. Una vez conquistada, podemos vivir una vida victoriosa y así servir eficazmente a Dios. Jesús estaba siendo preparado para servir a Dios. Estaba a punto de lanzar la obra más importante jamás realizada por el hombre. Su obra determinaría el destino eterno del mundo y de cada hombre en el mundo. Jesús tenía que ser fortalecido y preparado a la perfección, sin falencia alguna. Jesús tenía que estar totalmente entregado a cumplir el plan de Dios. Jesús siempre sería tentado a escoger el camino más fácil, el camino del ego, del poder y de la gloria. Era preciso que obtuviera la victoria una vez y para siempre. No es que no volvería a ser tentado, habría otras tentaciones, pero necesitaba un momento vigoroso, un momento de victoria para mostrar que podía conquistar la tentación. La preparación de Jesús involucra una necesidad personal de fortaleza y de seguridad. La única forma en que Jesús podía ser fortalecido y obtener la seguridad era la tentación. Tuvo que luchar contra la tentación para alcanzar fuerza y vigor, y para estar seguro de que podría conquistar y tener victoria sobre la prueba de la vida. Estos 2 primeros versículos muestran que Jesús tenía que ser preparado para servir a Dios, que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. El énfasis en el Espíritu Santo se le menciona 2 veces. Jesús tuvo una experiencia dramática con el Espíritu en la ocasión de su bautismo. Jesús fue llevado por el Espíritu. Significa precisamente es decir, que Jesús solamente fue llevado por el Espíritu, sino que fue llevado en el Espíritu, paso a paso y día a día. La persona tiene que estar en el Espíritu para ser guiada por el Espíritu.
Jesús fue llevado a pasar tiempo a solas con Dios, fue llevado para estar totalmente solo en el desierto. El tiempo a solas con Dios era necesario para su preparación. Jesús fue llevado para ser puesto a la prueba, las pruebas que nos endurecen, que fortalecen y que dan mayor seguridad de que podemos encarar cualquier circunstancia futura. Jesús fue llevado a ayunar y a orar, dos cosas absolutamente esenciales en la preparación para hacer una gran obra para Dios. Aquí la palabra tentación es usada tanto en un sentido bueno como un sentido malo. En el sentido bueno significa poner a prueba, probar, demostrar. No implica la seducción del pecado. Su propósito no es derrotar o destruir. La idea no es que uno sea tentado, ni seducido, ni engañado o esforzado al pecado por el Espíritu Santo, sino que uno es puesto a prueba, probando, fortaleciendo y reforzando y purificando mediante las pruebas de toda tentación. En el sentido malo, significa ser tentado, seducido, engañado y apartado de la fuerza de Dios en el camino del pecado, del ego y con Satanás. Santiago 1:13 nos dice que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. La tentación tiene su raíz más profunda en la pasión, y el apetito proviene directamente del interior del corazón del hombre, no de afuera, y no viene de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tentado por nadie. Dios no tienta a nadie en el sentido malo. Lo que hace es cuidar de su pueblo cuando soporta la tentación, fortaleciendo para sobrellevar cualquier tentación. De esa manera le enseña disciplina y obediencia para obras mayores. Ninguna persona confronta la tentación alguna que no sea común a todos los hombres. Dios no permite que el creyente sea tentado más allá de lo que no puede soportar. Siempre hay un camino de salida. Jesús entiende la tentación. Él fue tentado en todo, igual que todos los hombres son tentados, pero Él nunca pecó. Jesucristo es un sumo sacerdote que simpatiza con el creyente, presto a ayudarle y a vencer cualquier tentación. La tentación es vencida mediante el sostenimiento de Dios y a la resistencia del diablo, mediante el uso y la obediencia de las Escrituras para combatir cualquier tentación. Como punto número 2, la tentación número 1, satisfacer su propio poder, las necesidades de la vida. Versículo 3 al 4 nos dice: entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. La tentación de Satanás era que Jesús hiciera mal uso de su poder y de su capacidad. Jesús estaba muy hambriento, tenía el poder para crear comida y satisfacer su necesidad, y el tentador
lo tentó a usar su poder para sí mismo. Pero lo malo de esta tentación, Jesús hubiera hecho mal uso de su poder usando de una manera ilegítima su poder. No le fue dado su poder para usarlo a sí mismo, sino para demostrar su deidad, mostrando a los hombres que Él era el Hijo de Dios. Ni una sola vez usó su poder para sí mismo, para sus propios fines, ni aun cuando estaba colgado en la cruz. Mateo 26, 42. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá el Señor. Siempre usó su poder para ayudar a los hombres, demostrando de esa manera y dando evidencia de que sus afirmaciones eran ciertas. Él es el Hijo de Dios enviado para salvar al mundo. Satanás quería que Jesús demostrase su naturaleza mesiánica, centrado en su atención y poder en sí mismo. Si Jesús hubiera usado su poder para sí mismo, habría confiado en sí mismo y no en el poder del Padre, actuando de manera totalmente independiente del Padre y de su voluntad. Habría estado diciendo que los hombres podían usar sus habilidades de manera egocéntrica, en vez de ayudar a un mundo perdido en necesidades. Habría enseñado que los hombres podrían usar sus habilidades para edificarse a sí mismos en orgullo, en vez de honrar a Dios y a su voluntad. La respuesta de Jesús era que se requería algo más que la comida física. El hombre necesita ser alimentado espiritualmente. Solamente Jesús puede satisfacer las necesidades espirituales del hombre. Por eso Él, el Hijo de Dios, tiene que usar su poder exclusivamente como lo quiere Dios. El hombre tiene necesidades de la vida, como la comida, la aceptación, los amigos, la ropa, el entretenimiento y el techo. Las necesidades son legítimas. Sin embargo, el problema surge cuando somos tentados a usar nuestras habilidades sin la dependencia de Dios, olvidando su voluntad y haciéndolo nuestro, a centrar nuestras habilidades en nosotros mismos y obteniendo y guardando más y más, en vez de satisfacer las necesidades de un mundo desesperado, a usar nuestras habilidades para identificarnos en vez de reconocer a Dios como fuente de nuestras habilidades. Demasiadas personas buscan fama, honra y alabanza por motivos egoístas. Demasiadas personas quieren ser reconocidas como superiores y mejores, como teniendo una mejor posición, una mayor autoridad, mejor ropa, mejor casa, mejor auto, incluso mejores tierras y apariencias. Hacemos mal uso de nuestra habilidad, olvidamos a Dios y a su voluntad y nos centramos en nosotros mismos. Vivimos para lo físico y no para lo espiritual, para recibir y no dar. Existe una hambre espiritual que sencillamente no solo se satisface con pan, es decir, con lo físico y material. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual
yo daré por la vida del mundo. Juan 6:50 y 51. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Como punto número 3, la tentación 2, alcanzar su ambición mediante componendas. Esto lo podemos observar en el versículo 5 al versículo 8, y nos dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. La segunda tentación que Jesús tendría que alcanzar a través de su meta. Jesús había venido a la tierra para buscar y salvar eternamente a los hombres, asegurando la lealtad de ellos hacia Dios y a establecer el reino de Dios para siempre. Tal era la ambición de Jesús. La única forma de alcanzar tan ambiciosa meta era mediante la cruz, librando a los hombres del pecado y de la muerte y del juicio. Satanás tentó a Jesús por un momento. Durante un instante iluminó en la mente de Jesús el cuadro de todos los reinos del mundo en su enorme gloria. Satanás afirmó que controlaba las posesiones y la gloria del mundo. Algún tiempo después Jesús ratificó esa afirmación de Satanás. Dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. Juan 12:31. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Satanás ofreció a Jesús todas las posesiones y toda la gloria del mundo. El mundo estaba bajo la influencia y el control de Satanás. Por eso se lo podía dar a quien él quisiera. Sin embargo, Satanás tenía una condición: que Jesús lo adorase a Satanás, es decir, que siguiese y obedeciera el camino del mundo de Satanás. Jesús tenía que renunciar a sí mismo, renunciar a sus normas y a su conducta, renunciando a su lealtad y fidelidad a Dios, renunciando a su ministerio y a su misión. Jesús fue rápido y decisivo, dependiendo totalmente de las Escrituras para conquistar la tentación. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Versículo 8. Jesús debe de adorar y seguir y servir solamente a Dios, no al camino, a las normas y al mal de este mundo. Seguiría a Dios aunque ello significase no alcanzar su meta. Hay una forma correcta y una forma equivocada para alcanzar el fin y propósito que uno tiene, y Él, el Hijo de Dios, escogería la forma correcta. El poder y la gloria del mundo provienen de muchas cosas como casas, automóviles, tierras, fama, posesiones. Con frecuencia las personas es llevada por Satanás a lo alto de una montaña para ver el poder y la gloria de este mundo. Se le ofrece al hombre todo lo que quiere en una sola condición: adorar a Satanás, es decir, seguir su camino. El hombre que cree que si accede y camina con él en el mundo,
él estará pensando que todo lo tiene y todo lo que desee lo quiere, y que en esto avanza mucho más rápido. No hay nada malo con la ambición y con el deseo de satisfacer el llamado propio de la vida. No hay nada malo con experimentar el poder y la gloria del llamado que uno siente. Lo malo es seguir a Satanás, o sea, a el mal. Cuando viene la tentación de satisfacer los deseos y ambiciones propias en vez de las propias ambiciones en Dios, en seguir a Dios. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:15 y 16. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:11 y 12. Como punto número 4, nos dice tentación 3, exhibirse a sí mismo mediante el sensacionalismo. Esto lo podemos observar del versículo 9 al versículo 12, y dice: y él le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Por su mente cruzó el pensamiento de que si saltaba del pináculo del templo, Dios mandaría a sus ángeles a sostenerlo. Dios nunca permitiría que Jesús se estrellara. Por eso, cuando la gente vería a Jesús flotando hacia el suelo sostenido por los ángeles, de asombro creerían inmediatamente y se habrían hecho sus seguidores. Recuerde que Jesús todavía no había hecho ningún milagro. Satanás no podía ni tenía idea de los milagros que vendrían, ni que los hombres serían lentos para creer, incluso ante la evidencia de señales y milagros. Satanás tentó a Jesús a escoger un camino fácil, diferente al camino de Dios. El camino de Dios era el camino de la cruz y de la identificación con el hombre en sus pruebas y en sus sufrimientos. Satanás tentó a Jesús para hacer mal uso de las Escrituras, torciéndolas para adecuarlas a sus propósitos. Las Escrituras decían que Dios cuidaría de su Hijo en cualquier circunstancia. Los ángeles celestiales tenían orden de ayudarlo en todo. Satanás tentó a Jesús a darle sensaciones al pueblo, una religión de sentimientos. La gente no quiere una vida de negación propia, ni de sacrificio. No quiere demasiada disciplina y control. Quiere algo espectacular, algo que sea rápido, algo que para estimular sus emociones y su carne, algo para estimular los sentimientos y proveerles gratificación, para satisfacer sus necesidades con un esfuerzo cada vez menor, para alimentar su cuerpo y alma sin precio. La respuesta de Jesús fue directa y decisiva.
No tentarás al Señor tu Dios. No hay otro camino que el camino de Dios. Hay que seguir solamente el camino de Dios y la palabra de Dios. No debe de ser estirada o torcida, suponiendo cosas en el intento de hacer otro camino. Es necesario enseñar la verdad a los hombres. El camino de Dios es el camino de la cruz. Todos los hombres son tentados a pasar por alto a Dios, a escoger otro camino. El camino de la cruz es duro y difícil, sin embargo es el único camino que nos lleva hacia Dios. Procurar diseñar otro camino a Dios solo nos lleva a la condenación, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, Romanos 5:9, y por medio de él reconciliados consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, Colosenses 1:20, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, 1 Corintios 1:18 y 19. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvas al Dios vivo. Hechos 9:14. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. 1 de Pedro 1:18. Algunos tratan de torcer o estirar las Escrituras para permitirles hacer lo que quieren, esto es pecar, para alcanzar algún camino diferente al de la cruz. Punto número 5. Conclusión: Satanás se apartó por un tiempo. Satanás se apartó por un tiempo, nos dice versículo 13 al 15. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. La victoria había sido ganada, la tentación había sido conquistada, y Satanás había sido eliminado por un tiempo. Volvería, pero por el momento había paz y libertad para ejecutar el ministerio. El resultado inmediato de la victoria del Señor fue demostrado el gran poder de Jesús. Se difundió la gran fama de Jesús. Se admiró el gran ministerio de Jesús en las sinagogas. La victoria sobre la tentación no significa que la persona esté liberada para siempre de ser tentada. En esta vida la tentación siempre volverá, así como ocurrió con Jesús, ocurrirá también con nosotros. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Lucas 17:1. La victoria sobre la tentación llevará a grandes resultados en la vida de una persona. Le dará mayor poder, mayor testimonio y un ministerio más grande. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha puesto a los que le aman. Santiago 1:12.
Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba porque ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Mis hermanos, en nuestro Señor tenemos el mejor y más grande ejemplo para vencer la tentación. Pero solo si confiamos y le pedimos que Él nos ayude, el Señor hará. Esto es para honra y gloria de nuestro Dios, mis amados hermanos. Deseo que su palabra sea de gran bendición para sus vidas como lo es para la mía, y que el Señor nos ayude a confiar en Él, y que mediante cualquier tentación o cualquier prueba vayamos a sus pies, nos rindamos y Él comprenderá como seres humanos nuestras debilidades, pero confiemos en nuestro Dios. Paz a vosotros.